Hola, hola, ¿qué tal? Si a esta hora activamos el despertador. Nos volvemos a encontrar, ¿no? Y después de una serie de programas, de un especial que tuvimos con mascotas, de sus cuidados, con nuestra hermosísima Paula Javela, volvemos a nuestro tradicional El Nuevo Día, con temas de análisis, con temas de concientización, desarrollando un poco, desmenuzando un poco los temas que curiosamente pasan desapercibidos en los medios de comunicación o cuando les dan difusión lo hacen en 30, 40, 50 segundos y no le dan tiempo a la gente de sentarse a pensar, de sentarse a decir qué fue lo que pasó aquí. Pues es todo lo que hacemos los medios independientes, esa es nuestra tarea, de tratar de desmenuzar un poco, de coger un tema en particular y masticarlo bien, como para que la gente pueda enterarse de lo que pasa en nuestro país. Hoy vamos a hablar, como ustedes ya se dieron cuenta, en la tapa del programa, de los congresistas, de los honorables congresistas. Pero permítanme algo, cuando yo pensé en el tema del programa, en los honorables congresistas, esa fue la palabra que llamó la atención, que llamó mi atención. ¿Cómo es eso de honorable? ¿A quién se le ocurrió decirle a un congresista honorable? ¿De dónde salió eso? Y entonces revisé un poco la historia y resulta que eso viene por allá desde 1811, cuando se conformó el Congreso de la República, cuando se creó el acta de la Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada. Allí pues cada provincia definía cuáles iban a ser los dos representantes que iban a, valga la redundancia, a representarlos. Y entonces allí se determinó que a cada uno de los congresistas se les iba a decir honorables, como a los presidentes se les iba a decir excelencia. La pregunta es si nuestros presidentes han sido excelentes, si nuestros congresistas han sido honorables. Pues digamos que han pasado 2 siglos y uno podría pensar que durante ese tiempo sí han ocupado estas plazas honorables congresistas. La historia lo ha contado así. Ahora, si en el presente, si en este Congreso actual hay congresistas honorables, y yo podría pensar, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo de que no pasan de esta mano, posiblemente también de esta, pero la gran cantidad de congresistas allí, pues nos hemos dado cuenta con todo lo que ha pasado en estos 4 años que se eligieron a estos señores representantes, a estos parlamentarios, que muchos de ellos, si no la mayoría, están allí o estuvieron allí porque ya van de salida, defendiendo sus intereses personales, legislando para sí mismos y no para los intereses generales, para el interés general, para el interés de usted y de mí, es decir, del pueblo colombiano. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar en el día de hoy. Si usted va a votar al Congreso de la República el próximo año, pues le recomiendo que siga el programa, que lo revise y por qué no, que lo guarde, porque pues ya prácticamente se nos vinieron las elecciones al Congreso de la República. Hoy vamos a hablar de nuestros honorables congresistas. Bienvenidos y bienvenidas al comienzo de un nuevo día, otra forma de activar el despertador. A los hombres se les puede eliminar, todas las ideas no. Ahora que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe. Su ingreso se habría producido a mis espaldas. Pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente. Muy bien, hablemos entonces del Congreso de la República, del nuevo Congreso que vamos a elegir los colombianos y colombianas el próximo año. Y es que de acuerdo ya al papel que hizo la registraduría de recoger estas listas, vamos a conocer, ya tenemos la oportunidad de conocer el nombre, por ejemplo, de personas que entre hombres y mujeres van a ocupar estas listas tanto en Cámara como en Senado. Vamos a mirar el nivel porcentual que esta vez creció de acuerdo al periodo inmediatamente anterior. Vamos a conocer, por ejemplo, estas caras nuevas de personas que no son conocidas, que esperamos los colombianos que si llegan a ocupar estas plazas, tanto en Cámara como en Senado, hagan un papel decoroso, responsable, que trabajen y legislen en bien del interés general, más no particular,
como sucedió con gran parte de estos congresistas que ya van de salida. Vamos a conocer otras caras nuevas, pero con apellidos muy conocidos, es decir, aquellas personas que aspiran a llegar al Congreso de la República, pero que van a heredar o están heredando este caudal electoral de sus familiares congresistas que están siendo investigados, o algunos otros que ya están condenados por delitos, por ejemplo, por nexos con paramilitares, por corrupción, Odebrecht, etc. Vamos también a mostrar aquellos congresistas que, estando en el Senado en este periodo, aprobaron unas leyes que van en detrimento de la sociedad colombiana. Por ejemplo, la reforma tributaria, la ley contra el asbesto, en fin, vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de desmenuzar un poquito estos temas, pues yo primero les voy a recomendar a ustedes que si van a votar al Congreso de la República, pues que sigan con mucho cuidado este programa. En otras, que lo guarden, porque se vienen las elecciones y usted podrá darle clic a este programa en unos días o en algunos meses, y entonces podrá darse cuenta que este o esta congresista pues en realidad traicionó mi confianza. Pero además, antes que nada les voy a mostrar, para que ustedes se queden aterrados, la cantidad de personas que aspiran a llegar al Congreso de la República y algunos datos adicionales que nos encuentra el reporte de la Registraduría Nacional. Para hacer un poco pedagogía con plastilina, ¿qué es una reforma tributaria? Pues simplemente la nivelación del gasto del déficit fiscal del gobierno nacional. Es decir, que el gobierno nacional se gasta más de lo que tiene. Nosotros hemos tenido permanentemente en nuestra historia gobiernos completamente derrochones, malos, pésimos administradores. Nosotros hemos elegido a unos pésimos administradores, es decir, yo estoy gastando más de lo que tengo y entonces, pues, ¿qué se me ocurre? Hacer una reforma tributaria para que sea el pueblo en Colombia el que se encargue de nivelarme eso. Ahora, ¿por qué nuestros gobiernos son derrochones? Algunos dirán auxilios parlamentarios, mermelada para estos congresistas, porque la iniciativa parte del gobierno nacional, ¿cierto? El gobierno nacional, a través de su ministro de Hacienda, pues lleva la iniciativa al Congreso de la República y dice, mire, estamos quebrados, ustedes son los encargados de pedirle plata a la gente, entonces aprueben esta ley. Entonces, claro, nos aplican la reforma tributaria. El anterior, por ejemplo, el anterior administrador, el señor Uribe, nos metió 7 reformas tributarias, y eso que él se ufanaba de decir que era austero, que era un gobierno austero, o austero, que era un gobierno no derrochón, y 7 reformas tributarias. ¿Cuántos auxilios parlamentarios, cierto? Y en este, pues claro, la mermelada, el pote de mermelada, pues nos obligó a que nosotros aprobáramos, estuviéramos siempre inmersos en tener que cumplir con esta falta de buen manejo del dinero del gobierno nacional. Entonces los congresistas pues aprobaron la reforma tributaria. Aquí es cuando uno se pregunta, miren, el país ha cambiado, ¿cierto? Y se han tomado algunas decisiones que pues le ahorran una plata al gobierno nacional. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Isagen, eso digamos se vendió como en 6 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué el gobierno nacional dice que no hay plata, que hay que hacer una reforma tributaria, que el déficit fiscal? ¿Dónde está la plata? ¿En qué está invertida o en qué se invirtieron estos 6 billones de pesos? Ahora, hay una guerra terminada con las FARC, ¿cierto? Y muchos helicópteros ya no levantan vuelo para ir a buscarlos. Muchos soldados ya no disparan para ir a confrontarlos. ¿Dónde está la plata que se ha ahorrado en esa parte de la guerra? Porque estamos hablando de billones de pesos. Algunos otros dirán, no, es que hay que levantar vuelo y hay que mandar a los soldados para confrontar a las BACRIM, a estas bandas criminales. Sí, pero es que la gran mayoría del gasto público era en esta guerra contra las FARC. Las FARC están desarmadas, no hay guerra contra las FARC. De hecho, el ELN también tiene
tregua bilateral. Es decir, no están combatiendo. Entonces, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿Por qué nos dicen a nosotros que hay que aprobar? Y no se olviden que para el próximo año se viene otra reforma tributaria. Es decir, el anterior nos aplicó 7 y este va a terminar con 4. Es decir, 11 reformas tributarias en 16 años. Nosotros ya no aguantamos más. Ahora, si esta es una iniciativa del Gobierno Nacional que debe aprobarse a través del Congreso de la República, ¿cuáles son aquellos congresistas que, motivados o no por una cucharadita o una pala de mermelada, aprueban una reforma tributaria? ¿Qué congresista decente se le ocurre pensar que la reforma tributaria debe llevarse a los colombianos para que del 14 pase al 19% su impuesto de IVA? No se le olvide, señor televidente o señora televidente, que se viene una temporada difícil, que es la temporada escolar. Uniformes, matrículas, útiles, en fin, y todo eso tiene el 3% más de impuestos. ¿Quiénes fueron esos congresistas que aprobaron la reforma tributaria? Pues aquí están, señores y señoras. Put the headphones on, close your eyes, and let the music where that's how this is just you listen to the next song. No, I like the way they were all kind of magnified, the way we are songs, and influence here, a thread there, remix of this and that. Here, Mary Thomas uses Rin, a Japanese word, as the source of this song, called Rin. Music, chill music, all down. You can't live it dark soul. Music, chill music, all down. You can't live it dark soul. Dark music, chill music, all down. You can't live it dark soul. Y esos son los congresistas que hace 4 años juraron defender la Constitución, defender el interés general por encima del personal. Congresistas que, entre otras cosas, algunos de ellos, como ustedes lo pudieron ver, quieren reelegirse para el próximo cuatrenio. Para que usted lo vaya teniendo en cuenta, mi querido amigo o mi querida amiga. Pero también quiero que ustedes tengan en cuenta otro tema en particular, otra ley que cursa en el Congreso, y es la ley contra el uso del asbesto en Colombia. Miren estas cifras. Entre 1998 y 2008, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, perdieron la vida en 83 países por lo menos unas 100.000 personas. ¿Por qué? Por el uso del asbesto. 54 países en el mundo ya le dijeron no al uso del asbesto. Sacaron estas empresas
que manejaban el asbesto en sus países. En Colombia, de acuerdo a algunos datos de salud, 260 personas han perdido la vida por cáncer de pulmón de acuerdo al uso del asbesto. Y es que el asbesto está en los tejados, las tejas, las famosas tejas Eternit, en las pastillas de los frenos, en las vías, esas vías 4G, allí está el asbesto en toda su magnitud. Las casitas, las famosas casas que entregó el gobierno nacional a través de su entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues son casitas que tienen asbesto. Entonces, digamos, en un país decente, como aquellos 54 que ya lo prohibieron, pues le diría no al uso del asbesto, y esta iniciativa ya llegó al Congreso de la República. Ya pasó el primer debate. Muchos congresistas a pupitrazo dijeron no al uso del asbesto porque son congresistas responsables, pero otros dijeron no. No vamos a permitir que aquí se prohíba el uso del asbesto. Créalo o no, congresistas que están, digamos, como que favoreciendo el uso del asbesto para que a ti y a mí, si tenemos asbesto en nuestros tejados, asbesto en nuestros carros, allí en las pastillas de los frenos, pues tarde que temprano nos dé cáncer de pulmón. ¿Cuáles fueron esos congresistas que estuvieron en contra de prohibir el uso del asbesto en Colombia? Aquí están. Algunos congresistas que incluso quieren reelegirse para el próximo cuatrenio en el Congreso de la República, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo no recordar aquella madrugada del 1 de abril de este año, cuando nosotros los colombianos nos levantamos y nos enteramos de una terrible tragedia? 3 ríos allí en el departamento de Putumayo se desbordaron y arrasaron con todo el municipio de Mocoa. 300 muertos, 1000 desaparecidos, incalculables pérdidas materiales, un municipio prácticamente borrado por la naturaleza. Yo me acuerdo muy bien que el país se volcó en solidaridad por Mocoa. Se crearon incluso algunas etiquetas: amor por Mocoa, solidaridad por Mocoa, todos por Mocoa. La comunidad internacional, algunos países enviaron sus ayudas, sus alimentos, etc. Y allí al Congreso de la República llegó una iniciativa. Se le pedía a los congresistas que donaran parte de su salario para ayudar y solidarizarse con Mocoa. Y se llegó a la conclusión, yo en medio de todas estas conversaciones, no era un debate, en medio de estas conversaciones se llegó a la conclusión de que los congresistas iban a donar 5 días de salario. Para algunos podrá sonar muy poco, pero pues algo es algo, ¿cierto? Y se alcanzaron a recoger por lo menos 300 millones de pesos, pero aunque usted no lo crea, hubo congresistas que dijeron no. A mí no me van a sacar plata de mi sueldo para ayudar a esa gente. Usted quiere conocer o quiere recordar o quiere saber, si lo sabe, pues recordárselo, y si no lo sabe, pues contárselo. ¿Quiénes fueron estos miserables congresistas que dijeron no a la solidaridad por Mocoa? Aquí están. Damn, son, where'd you find this?
Muy bien, y ya para ir concluyendo nuestro espacio en el día de hoy, y tal cual lo dije al comienzo del programa, pues estamos basados no solamente en las listas que entrega la registraduría para conocer, digamos, el número de candidatos, nivel porcentual, etcétera, sino ahora ya basados en la Fundación Paz y Reconciliación de León Valencia, que entrega un reporte sobre los antecedentes no solo de congresistas que quieren reelegirse para el próximo cuatrenio, pero que tienen delitos, ya sea por corrupción, nexos con paramilitarismo, etcétera, sino aquellas personas que siendo nuevas llegan acompañados de apellidos con delitos. Es decir, el primo del congresista, la hija de la congresista, el papá del congresista, que está siendo investigado o que ya fue condenado por lo mismo, por peculado, por cohecho, por nexos con grupos paramilitares, etc. Aquí vamos entonces a conocer uno a uno, a mirar cada uno, a revisar ya algunas caras conocidas, otros que van a llegar al Congreso, pero que vienen con una herencia electoral muy cuestionable.
Este es pues el panorama electoral para el próximo año. Y me acabo de acordar de Ariel Ávila, quien advirtió que de ser elegido y reelegido, este podría ser un Congreso que quedaría en manos en un 36% de 10 clanes familiares en el país. Es decir, 10 familias tendrían participación en un 36% en Cámara de Representantes y en Senado de la República. Para que lo vayamos teniendo en cuenta, para que tú lo tengas en cuenta cuando llegue el congresista, ese congresista que tú conoces, a venderte ilusiones. Porque no faltará aquel congresista que jure luchar por el interés del trabajador en Colombia mientras le quita las horas extras. Porque no faltará aquel congresista que dice que lucha por tu seguridad mientras hace pactos con paramilitares para que después los mate. No faltará aquel congresista que te ilusione diciendo que trabaja por la niñez, pero su pueblo se muere de hambre, su niñez se muere de hambre. Yo siempre lo he dicho, lo he advertido, lo he recordado permanentemente, que no podemos olvidar que en Colombia nos pueden regalar una teja para, digamos, evitar la entrada de una gotera, pero el aguacero va a durar 4 años. No podemos olvidar que posiblemente en algún día en particular de la campaña nos den un tamal, pero la nevera va a estar vacía durante los próximos 4 años. Nosotros queremos cambiar este Congreso, nosotros queremos cambiar este país, pues tomemos la decisión. En nuestras manos está el voto responsable, el voto consciente. Señoras y señores, les voy a recomendar ya al final de este programa que ya fuera de egocentrismos guarden este programa. Revísenlo permanentemente y cuando se llegue la hora de acudir a las urnas, ojalá media hora antes, no sé cuánto duró este espacio, pero pues tengan el tiempo disponible para poder revisarlo, para poder analizarlo y para que ustedes puedan votar de manera muy responsable. Y así, señoras y señores, no estemos condenados a repetir esta historia. Yo soy Jaime Gutiérrez, comunicador social y periodista, quien siempre les recuerda que en Colombia ojalá cada vez seamos más los buenos y ojalá cada vez sean menos los malos. Dios los y las bendiga. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Industria Licorera de Caldas, orgullosa fabricante del ron viejo de Caldas, Carta de Oro, único ron del mundo en ser premiado con el Diamond Taste Award. Industria Licorera de Caldas, mejor productora del ron del mundo en 2016, certificada por la Conferencia Internacional del Ron en Madrid, España. Los productos de la Industria Licorera de Caldas fueron galardonados en la edición del ITQI de Bélgica en 2017, premiando su calidad y sabor superior. Por tanto, para la Industria Licorera de Caldas obtener premios internacionales tiene un secreto: sus bosques, sus aguas y sus barriles de roble blanco colombiano, condiciones únicas para que los que saben de sabor disfruten un verdadero ron de altura. A los hombres se les puede eliminar, todas las ideas no. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe. Su ingreso se habría producido a mis espaldas. Y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente.